Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo al filo de la semana. Hoy traemos mucho material, vamos a ir algo a prisa para poder llegar al final, que es donde está el pastel principal, ¿verdad? El postre, lo más bonito, creo yo, de este programita que vamos a tener. Lo primero que hay que señalar es que ya van más de 2 semanas después del arresto del abogado de la cooperativa El Bosque, Alejandro Enríquez, y de José Ángel Pérez, miembro de la comunidad, pastor de la iglesia Elim, en que la Fiscalía ha extendido el requerimiento fiscal del caso, ¿verdad? Según el documento en poder del Faro, la Fiscalía los acusa de delitos de resistencia agresiva y desórdenes públicos. Van tardando muy lentos, los están tratando como si fueran gente sujeta al régimen de excepción, y no son gente sujeta al régimen de excepción que está enfocado exclusivamente a personas de pandillas, ¿verdad? Les acusan de resistencia agresiva y desórdenes públicos, ¿verdad? Es decir, de alguna manera siendo la víctima la administración pública y la paz pública. Tardan mucho en llevarlos al juez, eso es injusto. Lo mismo está pasando con Rude Leonora López, 12 días sin ser llevada al juzgado. Ella tendría que ir al juzgado a los 3 días de estar detenida, ¿verdad? Para que dijeran si era culpable o que había que sobreseerla. Es decir, porque también la acusación puede ser equivocada. El juez es el que decide, no la fiscalía. Pero los tienen presos como les da la gana, sin cumplir la Constitución, ni las normas establecidas, ni nada. Es decir, calificándolos como les da la gana, etcétera, ¿verdad? Es decir, lo que están haciendo con Alejandro Enríquez, José Ángel Pérez, con acusaciones, a mi juicio, falsas, porque no hubo resistencia agresiva. Lo más que hubo fue resistencia pasiva, ¿verdad? Y la resistencia pasiva no es un delito. Y desórdenes públicos, pues miren, es decir, lo que se ve en las filmaciones no son desórdenes públicos. Es cierto que 2 personas se abrazaron y la policía forcejeaba para separarlos, pero eso en todo caso es una resistencia pasiva, no se agredió a la policía, no se les pegó ni nada, ¿verdad? Es decir, es un poco absurdo, es como mostrar odio hacia defensores de derechos humanos en general, ¿verdad? Y fingir además acusaciones, ¿verdad? Y además tratarlos de una manera que no tienen derecho a tratarlos así. Tendrían que estar en las 72 horas a disposición del juez, no metidos aislados en Bartolinas o donde los pongan, ¿verdad? Es decir, el Estado de Derecho es algo que está debilitándose progresivamente de un modo muy fuerte en el país, ¿verdad? El congresista norteamericano Glenn Ivey denunció que las autoridades salvadoreñas le impidieron visitar a Kilmar Ábrego. De nuevo, el empeñarse en los errores. El Salvador ha cometido un error manteniendo preso a un salvadoreño contra el que no hay ningún delito. El Salvador no puede tener presos a gente sin acusaciones de delito. ¿Qué acusación de delito tiene Kilmar Ábrego, verdad? Ninguna. Es decir, entonces tienen que soltarlo. Es decir, pero no sé, hay unos condicionamientos, una obediencia a los gringos un poco desproporcionada, ¿verdad? Es decir, contra nuestras propias leyes, ¿verdad? Esto sobre temas de derechos humanos que me parecen clave, ¿verdad? Otras noticias, algunas buenas. El salario mínimo ha subido un poco más de 400 y un poquito más de 300 para los campesinos. Tendría que llegar a 600, a mi juicio, y tendría que ser salario único. La conferencia episcopal ayer sacó un documento en que dicen que los campesinos tienen derecho a ganar lo mismo que en la ciudad, que no se puede tratar de un modo marginador a los campesinos. Tiene toda la razón la conferencia episcopal. Deberían llegar, es cierto que les aumentaron un poquito más a los campesinos y trataron de igualar, o de acercar, no de igualar, de acercar el mínimo campesino al mínimo ciudadano. Pero los campesinos son personas humanas salvadoreñas, nos alimentan, tienen el mismo derecho que en la ciudad a tener el mismo salario mínimo, ¿verdad?
También se habla de energía nuclear, es un dilema para la gente, asusta un poco, pero bueno, es un tema de largo plazo, es decir, sea como sea, es probable que hasta dentro de 15 o 20 años no tengamos energía nuclear en el país, si eso se continúa, ¿verdad? Si eso se continúa. También salió en las noticias la detención de Norman Quijano. En realidad llevaba ya un tiempo detenido por las autoridades gringas. Lo único que puede preocuparnos en el caso de Quijano, que sería también un abuso de autoridad, es que monten un show. Mire, a todos los gobiernos, porque esto no es cuestión de nuevas ideas ni de no nuevas ideas, es cuestión de los gobiernos salvadoreños. Cuando capturan a alguien importante, les encanta montar un show, ¿verdad? Es como una especie de deseo de desacreditar, de herir, de dañar. Y dice, bueno, lo detienen, está bien, todavía hay que considerarlo inocente. Si no tiene una resistencia ni activa ni pasiva, como decíamos, pues, ¿para qué ponerle esposas, no? Para exhibirlo, ¿verdad? Y a otra gente la han exhibido pues hasta con cadenas en los pies, en las manos, etcétera, ¿verdad? Es un poco vergonzoso esa manía, con a veces gente armada alrededor como que fuera un bicho peligroso, ¿verdad? Y gente que no tiene ninguna posibilidad, hincados en calzoncillos. Les encanta el show. Bueno, ojalá una persona de 78 años no deben utilizarla para montar shows, ¿verdad? Es decir, para montar espectáculos, para hacer circo, en definitiva. Si hay que detenerlo, se le detiene, si hay que juzgarlo, se le juzga, pero sin ese tipo de circo que arman contra la dignidad de las personas en general, sean buenas o malas, no se puede manipular la dignidad humana por deseo de hacer circo y show de los estados y a veces de los periódicos también, ¿verdad? También lo más importante que les decía, comentado algunas cosas de la semana, es la carta pastoral que publicó la Conferencia Episcopal. Es una carta que parte de la necesidad del bien común, de la importancia y de la centralidad del ser humano en el servicio político. Es decir, los políticos deben estar al servicio de todos los seres humanos y de lo humano en general, y de la necesidad de diálogo que hay en el país. Ese es el punto de partida, ¿verdad? Entonces defienden en ese sentido la Constitución salvadoreña, porque la Constitución salvadoreña habla de bien común, habla de centralidad de la persona humana y habla de la necesidad de diálogo fundamentalmente, ¿verdad? De justicia social también. Entonces la línea de esta carta pastoral va en ese sentido. Reconoce cosas buenas del Estado, del gobierno concreto, es decir, pues hay algunas obras buenas en educación, en salud, etcétera, pero insiste en que hay que mejorar la salud y la educación, ¿verdad? De hecho, ningún gobierno hace solo cosas malas, todos los gobiernos, sean buenos o malos, hacen siempre algunas cosas buenas. Bueno, entonces, los obispos dicen hay cosas buenas, pero, dice, ponen insistencia en mejorar la educación y la salud como cosas importantísimas en el país, es decir, y que no están al nivel que deberían estar, y van añadiendo algunas cosas concretas, ¿verdad?, que quiero recorrer aquí. Piden, y eso es específico, ¿verdad?, todos los obispos, todos firman la carta pastoral esta, piden el fin del régimen de excepción. Este es un punto importante. Todos los obispos están pidiendo el fin del régimen de excepción. Piden el desarrollo rápido del sistema judicial, que está dormido, y no tanta lentitud, que juzguen rápidamente a los que tienen detenidos y que sean imparciales, que liberen a los inocentes y que pues pongan la sentencia que tengan que poner a los que sean culpables de algún delito en particular, pero no con la lentitud que tienen en este momento. No están haciendo nada. Es decir, de no sé cuántos miles de habeas corpus han resuelto, pero no sé si el 1 o el 2%, ¿verdad? Es decir, eso no puede ser, ¿verdad? Es decir, es un sistema que está fallando en lo fundamental. La Constitución dice que el sistema judicial está obligado a la pronta justicia, ¿verdad? Y el pronto aquí no funciona, los obispos se lo recuerdan
Dice, tienen que ser rápidos, ¿verdad? Tienen que ser rápidos porque tiene mucha gente en la cárcel pasando años y sin que se les juzgue, ¿verdad? Es decir, la gente no puede estar 3 años en la cárcel y decir, eres inocente, nos equivocamos. ¿Le van a dar dinero por la equivocación del Estado? No se la van a dar, deberían dársela, porque es una irresponsabilidad lo que han hecho, ¿verdad? Pero es decir, los obispos piden eso. Tercero, es decir, que no nos convirtamos en una cárcel internacional. Es algo también muy concreto que piden los obispos. Y está muy bien a mi juicio, por supuesto, ¿verdad? Yo estoy contento con esta carta porque me parece muy sensata para la situación que vivimos, ¿verdad? Igualar el salario mínimo del campo con la ciudad, ya se lo decía antes. Piden eso también. También no colaborar con las políticas antimigrantes, porque la migración es un derecho. No podemos estar colaborando con políticas antimigrantes del señor Trump o de los europeos. Es decir, este país tiene que defender el derecho de los migrantes. Tiene un montón de migrantes que además están salvando la economía de este país. Creo que fue en el mes de abril, fueron $800 millones los que llegaron de remesas. A las remesas no le van a poner un 30% de impuesto, ¿verdad? Porque eso está salvando a la gente de nuestro país de caer en la pobreza, mucha gente, ¿verdad? Entonces, dice uno, bueno, es decir, nuestra política debe ser una política de defensa de los migrantes, no de maltrato de migrantes, ¿verdad? Es decir, lo que hacen con Kilmar Ábrego, eso ya es cosa mía, no, los obispos no lo mencionan, pero es un modo de colaborar con una política antimigrante de Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, también piden, esto también directamente lo piden, que no se persiga a defensores de derechos humanos y que no se persiga a ambientalistas, a defensores del medio ambiente. Es una petición. Es decir, los obispos se han dado cuenta que se persigue a defensores de derechos humanos, que se persigue también a ambientalistas, ¿verdad? Es decir, entonces, ojalá escuchen a los obispos, ¿verdad? Piden derogar la ley de minería. Esto ya lo han hecho varias veces y lo repiten de nuevo, que hay que derogar esa ley. Los diputados no saben qué decir, están sordos y mudos, ¿verdad? No sé si es por miedo, si es por incapacidad o por qué, pero deberían discutir, llamar a la gente para platicar, ¿verdad? Los obispos representan un sector muy amplio de la comunidad nacional. Lo mínimo es invitarles a dialogar, lo mínimo, ¿verdad? Es decir, están pidiendo esto, debían escucharles sus razones, ¿verdad? Y hablar con ellos. Apostar, otra cosa concreta e importante, por la reforestación del país. También lo dicen y lo ponen. Y apoyar a los campesinos incluso con subsidios. Es decir, hay una tendencia a desproteger, a olvidar a los campesinos dentro de la realidad nacional. No solamente deben tener el salario mínimo de la ciudad, lo mismo, sino además, dicen los obispos, hay que apoyarles para que produzcan más. Y hay a veces que subsidiarles en algunos aspectos, es decir, porque están muy expuestos a temporales, a sequías, es decir, el calentamiento global. Ya no tenemos autonomía alimentaria, ¿verdad? Independencia alimentaria, pero el calentamiento global, si no apoyamos a los campesinos, va a crear un problema serio en el campo de la alimentación y en lo caros que se van a volver los alimentos dentro del país. Entonces, apoyar a los campesinos. Y esto es el resumen fundamental. Yo pienso escribir un poquito más sobre esto, pero me parece una carta que ojalá el gobierno la tenga en cuenta y dialogue. Son problemas reales que toda la comunidad nacional está experimentando y son problemas reales a los que hay que contestar no con política, no con frases, no con insultos, sino con diálogo. Y aquí nos quedamos. Es decir, en Estados Unidos, hablando de políticas antimigrantes, acaban de arrestar más de 100 migrantes en Florida que estaban trabajando en la construcción. Había salvadoreños entre ellos. Tenemos que levantar la voz en favor de nuestros migrantes.
y dialogar con los obispos sobre todos estos puntos que ellos exponen, que son puntos de preocupación nacional. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana.